lección de Cataluña, Caminos y Ciudades, la lección 10, hablando del Bajo Llobregat en Esplugas, ya la lección número 5 de Esplugas. Hoy vamos a tratar el último barrio, por así decir, que quedaba hacia el oriente de Esplugas dentro de la complicada topografía que tiene Esplugas. Vamos a tratar realmente de toda esta zona. Como veis en este plano 1.50.000, para el que quiera disfrutar viendo planos antiguos, tiene que entrar IGN, comparador de mapas, y aquí en este dibujo pinchar y buscar, por ejemplo, este es el 1.50.000 primera edición, un plano importantísimo, porque como veis en él aún toda esta comarca era absolutamente agrícola. Fijaros, estos simbolitos representan viñedos, fijaros, Hospitalet era todo viñedos, y este símbolo indica cereal. Es decir, que como veis Esplugas tenía una gran zona de cereal y una zona ya de viñedos, más ya subiendo las colinas. Y aquí tenía monte en la zona que hoy está urbanizada. Y son planos muy bonitos porque nos dan muchísimos datos y pensar que son de principios del siglo XX. Hacia 1900 es cuando se realizan estos planos, aunque luego se imprimen, se da la fecha 1945, pero realmente, como veis, esto es muy anterior a 1945. Fijaros que no está aún representado nada del ensanche de la diagonal, porque aún estaba sin realizar. Entonces, fijaros cómo tenemos aquí una gran propiedad, un más, que por suerte se ha conservado casi íntegramente. Por aquí en medio va a pasar la ronda de Barcelona. Y como veis, el resto, en torno a este más, eran campos de labor, no había nada construido. Incluso en este fondo, donde este no está representado, por aquí viene este arroyo, que aquí sí que aparece ya representado, como veis eran todo campos de cultivo. Había un viejo camino, que era el que se salía de aquí, que vemos que es el que luego va un poco paralelo a la zona esa de las escuelas que vimos en la lección anterior, y que, perdón, voy a subir el nivel, y que continuaba hacia el sur. Y aquí tenemos el ferrocarril que vimos antes, el que va a Tarragona, y esta es la antigua Nacional 2, carretera a la Junquera. Y este, como veis, era un camino que iba de Cornellá a Tordera, que ha sido el que en parte aprovechó la ronda. La ronda pasó por aquí y aprovechó este viejo camino. Perdonad. Algo pasa. Vamos a ver. Hacemos al otro. Eso es. Aquí tenemos el plano que se llama Minutas, que es un plano realmente más moderno que el que hemos visto antes. Fijaros que aquí ya está construido todo este barrio de Hospitalet, sigue estando nuestros dos más, pero aquí ya aparecen estas construcciones que realmente son las manzanas que, que, que vamos a ver ahora. Y como veis, todo esto ya ha sido construido. Aquí aún estaba sin construir, pero ya veis, aquí ya pasa una línea de alta tensión, ya empieza a estar mucho más urbanizado. Ya veis que está ya el paisaje. Es un plano menos bonito que el anterior, porque como veis no marca más que las construcciones, no marca cultivos. Fijaros que aquí la diagonal ya está apareciendo, llegando ya al punto de llegar ya al término de Esplugas. Esta es una comparativa entre los dos. Fijaros, estas tres manzanas son estas que tenemos aquí, que ahora las vamos a ver. Como veis, la ronda ha pasado aquí, haciendo mucho daño a este más de aquí, y por suerte casi ha pasado tangente al más de Can Viladet, al parque de Can Viladet, al que luego fue el parque. Y como veis, este camino es ese camino que luego sigue hacia aquí, bajando hacia Hospitalet. Y bueno, y como veis, todo este borde ha sido ya construido casi sin notarse la diferencia entre Hospitalet y Esplugas. Eso sabemos que no es bueno, siempre sería bueno haber diferenciado los términos municipales con un paseo arbolado, con algún elemento, ¿no? Y aquí, como veis, todo esto se va a llenar con este importantísimo nudo y lo vamos a ver ahora. Esta es la situación actual, ya lo veis, aquí tenemos estas manzanas que hemos visto antes, donde la construcción casi toda ya ha sido sustituida en los años 50, 60. Aquí vemos la ronda, cómo está pasando. Este elemento que ha permitido cubrir en parte la ronda, generando un espacio importantísimo para Esplugas. Y aquí vemos un cambio de urbanismo con las torres que aparecen aquí, en torno a la Plaza Macael. Y aquí tenemos toda la zona esta de dotaciones que realmente,
formaba parte del Camp Viladet, es decir, el Camp Viladet aún se nota en sus límites porque está lleno de dotaciones. Aquí vamos a ver esta franja indefinida, muy, muy interesante porque es el borde realmente de esta última zona de Esplugas Oriental hacia la Ronda, y que veremos que podría tener muy buenos tratamientos si se suprimiera, por ejemplo, esta salida. Lo mismo lo vimos aquí. Si se reformasen estas salidas de la Ronda hemos visto que tiene unas salidas aquí, tiene otras salidas arriba, habría que reestudiar, porque ¿qué permitiría? Permitiría cubrir mucho más la Ronda actual, podría recuperar este viejo can que ha quedado aquí muy rodeado de autopistas, en fin, lo iremos viendo. Fijaros, aquí se ve, estos son los planos 1.25.000 primera edición. Cuando pinchéis aquí, son planos normalmente más detallados, son planos muy bonitos, y como veis aquí ya está hecha la Ronda, pero aún quedan zonas sin hacer. Por ejemplo, no está hecho el centro comercial, pero en fin, en general esto sí que está casi ya definido como lo conocemos ahora. Tenemos aquí esta comparativa del gran Camp Viladet, de nuevo para que veáis. Fijaros que aquí había este arroyo que baja por aquí, que lo hemos visto pasar aquí, bordeando, pasaría por aquí, bordeando, y que es el arroyo que va a marcar esta frontera, este valle, que vemos que aquí aún está sin aprovechar. ¿Veis? Eran todo campos de cultivo, y este arroyo tenía esta colina, este morro, se nota aquí, estas son las curvas de nivel, que coincide un poco con el morro de este camino, es decir, con este morro. Es decir, que aquí teníamos una vaguada, que es donde luego se han construido estas torres que vamos a ver aquí, y donde se ha hecho ese trazado del metro que se ha cubierto. En fin, es un punto muy interesante y muy delicado, como vemos. Aquí ya lo vemos en fotografía. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Este es el límite, calle Maladeta, calle Torrente, toda esta franja es el límite de... Aquí llega prácticamente hasta aquí. Y aquí estas torres aparentemente, según nuestros planos, forman parte de Esplugas, pero no lo sé, porque a veces hemos visto que no hay coincidencias. Luego el límite vendría por aquí, toda esta zona, de estos dos valles, aquí hay dos valles muy interesantes, todos forman parte de Esplugas. Hasta aquí el polideportivo, que según los planos sería la mitad, sería de Esplugas, pero yo creo que no, que el límite viene más o menos aquí, donde esta nueva urbanización de Torres se ha realizado. Fijaros qué importante es esta zona de Esplugas, porque define todo el Esplugas Oriental en contacto con Hospitalet, donde tiene ese viejo arroyo, tiene estos dos can, uno por suerte ya se ha conservado, convertido en parque, y tiene toda esta zona de oportunidad enorme, y esta zona que, aunque lo vimos en la primera o segunda lección, ahora lo vamos a volver a ver, porque es un elemento muy importante. Como veis, la Ronda ha sido aquí la que ha alterado totalmente la relación de Esplugas con sus barrios, con sus valles, con su paisaje. Bien, empezamos desde el punto alto. Esta era la vieja Nacional 2, esta era la Junquera. Fijaros que aquí Esplugas parece que está condenada siempre a sus puentes y viaductos. Aquí tenemos un nuevo viaducto que pasa sobre la Ronda. Ahí veíamos esa gran clínica que se había hecho en esa zona dotacional, en este gran triángulo, la zona de los Mossos de Escuadra. En fin, se estaba marcando esta avenida que es muy importante para Esplugas porque es la única que permite unir prácticamente todos sus barrios en un eje. Lo que pasa es que es una avenida que no está muy definida. No ha sido siempre una avenida asumida por Esplugas y entonces es muy asimétrica. Y vamos a ver, al final de la lección veremos lo importante que es. Como veis, es una avenida aparentemente muy bonita, muy abierta. Aquí aparece este gran parque, una maravilla. Y aquí ha aparecido una gran actuación, que creemos que es muy buena para Esplugas, porque ha creado un foco de relación, un foco de actividad. Así que sí hubiera sido bueno que hubiese dejado más espacio, porque en fin, tenía enfrente un gran parque y era como el punto final de Esplugas. Es una ocasión un poco perdida, pero bueno. Aquí aparece esta calle que, recordáis, iba casi fronteriza entre los dos más, y que a veces nos planteamos si tiene sentido esta calle, porque si no estuviese, este parque podría llegar hasta la Ronda e incorporar todos estos grandes solares. Pero en fin, vamos a verlo.
Aquí tenemos esta preciosa construcción. Aquí Esplugas ha tenido una enorme suerte por haber sabido valorar los más que tenía. Fijaros que dos grandes más aún han conservado, han logrado unos grandes parques en el entorno de la iglesia. Luego tenemos este gran más, tenemos este otro más abandonado aquí al fondo de este valle, que es uno de los elementos futuros de Esplugas. Y aquí tenemos esta avenida que va descendiendo. Este es uno de los solares importantísimo porque pensamos si este solar, no sabemos qué edificabilidad tiene, pero sería perfecto que se incorporase al parque, a este parque. Entonces, bueno, hay que pensar, o si no, sería un solar apropiado para una dotación no muy densa para que permita que esta Esplugas Oriental se asome a este valle. Aquí tenemos estos viales que, como os hemos dicho, tenemos nuestra duda de que estos viales, para la labor que cumplen, sin duda cumplen una buena misión porque enlazan perfectamente con la ronda, pero si no existiesen permitirían muchas cosas, lo vamos a ver. Permitiría cubrir la ronda con una amplitud mucho mayor, permitiría unificar este parque con todas estas laderas, en fin, bueno, allí enfrente vemos el otro Esplugas que vimos en las lecciones anteriores. Fijaros, aquí hay un territorio valiosísimo que estos viales un poco han cercenado. ¿Veis? Allí tenemos ese otro enfrente de Esplugas que vimos en la lección anterior, y aquí las posibilidades enormes que había de salvar en parte este valle si no tuviéramos estas salidas. Porque fijaros, aquí por cota, ahí tenemos el otro can, por cota casi podríamos cubrir mucho más la ronda, es decir, poder enlazar estos bordes de los dos barrios. Por otro lado, fijaros, también podríamos cubrir mucho más la actual cubrición. ¿Veis? Si no tuviéramos este vial que va subiendo, la cubrición de la ronda podría avanzar mucho más. Incluso ahora puede avanzar más, ya lo veis. También es verdad que este vial puede tener otras pendientes, se puede resolver de otra manera, pero yo creo que aquí hay una asignatura pendiente para Esplugas, porque el sitio es muy bonito y los barrios que están a los lados lo merecen. ¿Veis? Aquí es un poco lo que os comento. Imaginaros que no tuviéramos estos dos viales de entrada y de salida. Esta cubrición que está aquí podría avanzar mucho más. Es decir, todo este gran aparcamiento podría venir aquí, de manera que tendríamos aquí espacio para un gran parque, porque recordáis que este barrio no estaba del todo en esta zona, estaba un poco olvidado. Lo mismo pasa aquí. Si no tuviéramos este vial de entrada y salida, este parque podría unirse con el parque de este más y formar un gran parque de borde de este barrio. Incluso podríamos cubrir aquí y enlazar mucho más los dos antiguos más, es decir, dejar la ronda solo en este tramo en que es imposible cubrir porque dejaríamos este más hundido. También es verdad que sí que se podría cubrir, pero quedaría este un poco hundido en el fondo de la vaguada en que él estaba realmente. O sea, como veis, aquí hay un territorio de oportunidad importantísimo. Y todo viene afectado por estas salidas. Seguimos bajando. Fijaros cómo esto está aún sin aprovechar, es un sitio fantástico visualmente, y este es el maravilloso parque que nos permitió tener ese más. Una maravilla para Esplugas tener esta preciosidad de parque. Aquí lo veis. Fijaros que ha sido un parque que ha sido todo su entorno del antiguo Can Viladet, pues han colocado dotaciones, ya lo veis, en toda esta franja, una actuación aquí ya de viviendas en esta esquina. Pero bueno, es un colchón extraordinario para Esplugas. La pena es que, como digo, queda realmente para esta Esplugas Oriental. Lo bueno hubiera sido que estos también hubieran podido participar de él, es decir, que tuvieran pasos mucho más rápidos y más fáciles hasta este parque, incluso que este parque llegase a tocar este otro Esplugas Central. Por eso es tan importante lo que os comento de la ampliación de la cubrición. Bueno, seguimos bajando. Aquí nos encontramos lo mismo que pasaba en el otro. ¿Os recordáis la otra manzana de la otra Esplugas? Que había una manzana inacabada precisamente por los accesos a la ronda. Aquí también esta manzana aparentemente ha quedado como inacabada. Es muy importante que esto no se macice porque perderíamos la relación de este parque con el Esplugas Central y con el valle. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con qué edificabilidad y cómo se realiza ese completar la trama. Y aquí sigue este eje
Y vamos a tomar ya la primera calle que desciende. Aquí tenemos problemas con estas calles porque son calles que son un poco estrechas y que quizá es muy discutible. Quizás son calles que se merecen, por ejemplo, ser peatonalizadas para que mejoren las condiciones de vida de estas viviendas. Pero bueno, es un tema muy complicado. Pues sigue este camino, enlazando ya con las dotaciones. Por eso nos planteamos si realmente este vial podría tener un carácter más de bulevar, aunque admitiera el paso de vehículos. Pero, en fin, asumir que es el borde que da a una zona dotacional, darle más sentido, porque creemos que no tiene quizá tanto sentido este gran vial. Y aquí vemos estas calles, como veis son calles que, bueno, la foto está tomada a primeras horas de la mañana, entonces tiene poca luz, luego entra más el sol, pero sí que son calles un poco estrechas para la altura de edificios que tienen. Este es el principal problema de este Esplugas Oriental. Estas calles transversales que creo que se merecerían algún tratamiento un poco mejor, ¿no? Por eso hablo a veces de la peatonalización, quizá esta no sea la más apropiada porque es la más ancha, pero bueno, ahora lo vamos a ver en otras calles. ¿Veis la arquitectura? Hay casas de los años 40, otras ya los 50, 60, y se abren, fijaros, una arquitectura muy digna, se abren ya a esa parque cubrición. Fijaros lo importante que ha sido aquí la cubrición. Si lográsemos avanzar otros 50 metros, por ejemplo, la cubrición, pues solo hay beneficios para todos. Y para los que van por la ronda son unos segundos de cubrición, ¿no? Y lo notan. Es decir, que yo creo que esto habría que reestudiarlo. Veis, aquí está este borde, que parece que ya claramente asumen que no va a continuar. Entonces hay que resolver esa esquina de la manzana. Porque, como veis, ya aquí, en el momento en que esta avenida da a la cubrición, mejora muchísimo las condiciones. Vamos a ver cómo luego empeora cuando veamos que da hacia una zona de aparcamientos o una zona que no está cubierta. Aquí aparece una arquitectura muy digna, muy horizontal, muy agradable, con la vivienda con una gran terraza. Y fijaros, este es el solar que os decía, ¿veis? Las posibilidades son enormes y hay que lograrlas. Entonces hay que ver qué pasa si este vial no existiese. ¿Cuánto ganamos? ¿Cómo podemos incorporar esto a Can Viladet? ¿Llegaría Can Viladet hasta aquí? Si cubriésemos un poco más, Can Viladet llegaría hasta la Esplugas Central. Las ventajas son enormes, enormes. Bueno, este es el frente, como veis, la cubrición. Ahí se ve la excesiva altura, que es la que provoca el ensombrecimiento de la calle, la excesiva altura de esos bloques. Bueno, y aquí tenemos estas casas, realmente a mí me gustan mucho porque dan la impresión de que son muy acogedoras, muy austeras de forma y a la vez muy optimistas, muy horizontales, con una gran terraza, con los tendederos con esa celosía. Bueno, me parecen casas interesantes. Y aquí sí que pienso que aquí ya se merecen quizá una acera más ancha y empezar a tratar esta calle como una calle bulevar de mirada hacia el parque. Como veis, continúa y también sigue otra. Da la impresión que la nueva ordenanza ha reducido las alturas que esas casas de años anteriores tenían excesivas. Hubiera sido bueno que esta ordenanza hubiera llegado un poco antes, porque esas calles vamos a ver que tienen sus problemas de luz. ¿Veis? Si hubiésemos mantenido esta cota, pero se dieron una ordenanza muy alta, y bueno, por eso os digo que quizás sean calles que se merezcan una peatonalización, es decir, que estas viviendas primeras, que tienen menos luz, pues que tengan en su mirada un ambiente acogedor, más que una serie de coches aparcados, una calle más peatonal. ¿Veis? Esta es la visión de la misma calle. Yo creo que estas viviendas se merecen tener un paisaje más acogedor enfrente. Bueno, seguimos, vemos cómo esta gran casa va girando y mantenemos la cubrición con un gran parque y aquí cambia el urbanismo. Yo, como veis, estas no son malas viviendas, son las viviendas de Torres no dan a patios interiores, todas son exteriores, pero es un urbanismo que, en mi opinión, destruye la ciudad. Fijaros como el contraste que hay entre esta ciudad de Manzanas permite el comercio en planta baja frente a esta ciudad de Torres. Entonces yo creo que las torres no han... se sabe que han destruido un poco la ciudad, el ambiente de la ciudad. Fijaros que es una pena que aquí se permitiera
esta densificación de torres. Porque la gente piensa que tienen más densidad y no es verdad, ¿eh? Al final estas manzanas tienen probablemente más densidad que las torres, es decir, consiguen más viviendas. Es decir, la torre no logra más aprovechamiento para el promotor. No, es un concepto simplemente urbanístico en que se puso de moda la torre porque tenía sus virtudes, pero destruye la ciudad. Ya veis que este frente, por ejemplo, es un frente muy importante, es el final de esta manzana, contra ya hacia un urbanismo diferente. Y fijaros que hay casas muy interesantes, hay casas muy bonitas aquí, casas antiguas. También esta acera hay que mejorarla, hay que tratarla ya como un borde de esas tres manzanas que quedaban ahí. Y ahí vemos que llega la dotación heredera del Canviladet. Fijaros lo importante que han sido estos más para el urbanismo de Esplugas. Y aquí tenemos como ya, en cuanto acaba la cubrición, se empieza a degradar el espacio. Veis que ya aparecen los aparcamientos, aparece un poco el abandono en todo este territorio. Y es verdad que Esplugas no puede consentir tener esto así, porque vemos que hace falta sin duda muchas plazas de aparcamiento, pero hay que reordenarlas, hay que lograr una armonía entre los dos elementos. Y fijaros que es a partir de las torres donde esto ya se empieza a degradar un poco, con espacios que podrían compaginarse perfectamente, los aparcamientos con un paseo, con un mirador sobre el valle, en fin. Allí tenemos la última actuación de Hospitalet, de Torres, y nuestra última actuación de Esplugas. Aquí aparece la escuela. Las escuelas son importantísimas en estos barrios, escuelas, institutos. Son como los monasterios en las ciudades medievales, que eran unos puntos donde aparecía un jardín, un claustro, un patio, un elemento diferente. Las escuelas las hemos visto por toda España, es una pena que fueran siempre iguales, pero bueno, logran de repente un espacio de baja densidad, un punto de vida, de ruido, de vitalidad para el barrio. Enfrente, como vemos, siguen los aparcamientos y esto no se puede. Nos extraña que un ayuntamiento como el de Esplugas, que tiene tan cuidado todo, tenga esto tan olvidado. Y ahí está ese más, creo que se llama Olivaret, importantísimo, que esto lo tiene que comprar el Esplugas y empezar a regenerar toda esa zona. Porque fijaros que son los que han salvado Esplugas, han generado parques, aquí mismo hemos visto uno, y son la posibilidad de mantener un testimonio de lo que fue su precioso pasado rural y aportar parques, aportar espacios de unión de barrios, de expansión. Y son son los argumentos. Y vemos, aquí lo tenemos, fijaros. ¿Veis? A partir de la cubrición, que mejoran muchísimo la calidad de vida de estos grupos de manzanas, a partir de aquí empieza el olvido de todo este valle. Un valle maravilloso. Aquí tenemos ese más tan bonito que tanto podría influir. Fijaros, y aquí esta colina de Esplugas, realmente venía por aquí. La ronda la cortó. Entonces, aún podemos recuperar la unión de esta colina, es decir, que esta colina continúe dando sentido a este valle. Este era un valle lleno de cultivos y creo que se podría mantener como un valle de cultivos. Aquí no sabemos qué han hecho, si alguna operación de drenaje, de instalación de tuberías, pero como vemos han desaparecido muchísimos huertos. O sea, aquí es compatible la creación de un paseo, es compatible el mantener un gran número de aparcamientos con la salvación de este valle, con la restauración de este más y con la reorganización de todo este aparcamiento. Aquí tenemos la escuela, como veis son elementos que vienen muy bien, elementos de jardín, de vida. Aquí continúan las manzanas. Por suerte aquí tenemos una construcción interesante. Fijaros con qué cariño están hechos. Fijaros, un arquitecto bueno se nota en las cubiertas, en cómo ha tratado los elementos de chimenea, que son elementos que pueden ser muy bonitos. Bueno, también la casa es bonita, con ese tratamiento de esquina tan escultórico. Bueno, es una casa interesante y por suerte ha dominado toda la manzana. Como veis es casi una escultura con muchos elementos, las ventanas de esquina, bueno, la aparición de las columnas en planta baja. ¿Veis? Esto es lo que he comentado de las peatonalizaciones. Fijaros qué maravilla de espacio se ha generado aquí en torno al jardín de la escuela.
Y fijaros cómo aquí está pidiendo ya unas anceras mucho mayores, ¿no? Muchísimo mayores. Con el espacio que tenemos aquí, todo esto hay que reorganizarlo. Supongo que el ayuntamiento ya lo tendrá en mente. Pero es una tarea urgente porque es la vida de todo este barrio, que es un barrio muy denso. Bueno, aquí veis qué bonito las terrazas con su espacio para plantas. Bueno, una maravilla, realmente. Ojalá fueran así todas las casas. Y encontramos otra más austera, pero bueno, también tiene su interés por los huecos de esquina, su tratamiento de esquina. Y fijaros el problema de estas calles. Yo creo que estas son calles que se merecen ya ser peatonalizadas. Total, vamos a perder 10 plazas de aparcamiento. No pasa nada porque hay entradas de garaje. Es perfectamente compatible mantener entradas de garaje y una calle peatonal. Creo que estas calles ya se merecen un arbolado más bonito. Es decir, que las casas estas, que tienen muy poca luz, pues den a un jardín. Empezar a tratar esto con más cariño. Esta es la asignatura pendiente de Esplugas Oriental, estas calles transversales. Os sigue la avenida, fijaros que aquí aparece un pequeño jardín y como veis las posibilidades aquí son enormes, porque hay bares, hay comercio, hay vida, entonces esto hay que ampliar aceras ya. Esta es una arquitectura, como veis, tiene de interesante que la casa vive toda ella, es como una célula que vive toda ella de la terraza. Suponemos serán dormitorios o terraza o cocinas. Entonces eso da mucha unidad a la vivienda, hace que la terraza sea muy acogedora. Bueno, nos parece que es interesante. Seguimos, parece otra arquitectura también que nos recuerda un poquito a la anterior, con las ventanas de esquina, estas terrazas formando el chaflán y luego la aparición de las columnas. Pues hay unos elementos comunes, no sabemos si son los mismos arquitectos o que crean casi una escuela ¿no? Una escuela propia, con una personalidad propia. Fijaros las posibilidades que tiene aquí, como digo, la mirada hacia el valle. De nuevo el problema de estas calles. Jardín, otra de las calles. Aquí se han plantado árboles más pequeñitos, pero bueno, son muy apropiados también para crear un ambiente más ameno, aunque no sean calles de vida, ya lo sabemos, pero bueno, el hecho es que el escenario que uno ve desde su ventana sea un escenario acogedor. Bueno, aquí como veis, fijaros las posibilidades enormes que tiene, aquí también una arquitectura interesante, fijaros, los antepechos bajos indican siempre una arquitectura mejor, que el arquitecto ha pensado que entre más luz a la habitación. Y esta también es una arquitectura interesante, recuerda mucho la que veíamos al comienzo del paseo este, recordáis donde empezaba la cubrición. Y allí nos dirigimos ya hacia el final, en esa zona muy confusa. Veis, estas son calles demasiado estrechas, que de alguna manera hay que lograr resolver como sea, humanizándolas un poco. Sigue esta gran casa, fijaos la secuencia tan interesante, casi todo el frente es del mismo ladrillo, casi todo el frente tiene casas con terraza, todas han mantenido una misma escala, es muy interesante este frente y se merece una urbanización mejor. Y aquí llegamos al final, aquí ya va a empezar Hospitalet, y aquí hay un punto crítico topográficamente, cambio de urbanismo, abandono. Es una pena porque es un final de este barrio. Y fijaros que las posibilidades son enormes, porque aquí hay grandes vacíos, ahí están esas torres que vamos a ver que están muy mal situadas y también el urbanismo de torres siempre hace mucho daño a la ciudad. Pero esto hay que lograr resolverlo mejor. Aquí es donde acaba, donde empieza ya Hospitalet. ¿Veis? Hay muchas posibilidades aquí porque hay un cambio de escala, hay construcciones aún bajas, pero bueno, esto como veis está sin resolver. Estamos en este punto, fijaros. Precisamente aquí, donde como veis la frontera, que es marca esta, tengo mis dudas sobre si estas torres forman parte de Esplugas o de Hospitalet, pero como veis, este es el límite. Esta es la carretera que va sobre el ferrocarril, que es sobre el metro, que está aquí, y esta es esta vaguada. Como veis, hay un punto aquí de confusión, provocada en parte por este vial, por estos accesos y este vial. Como veis, aquí está otro de los nudos de entrada a Hospitalet desde la ronda y también a Esplugas, que habría que revisar. Y aquí, como veis, el límite parece que iría por este polideportivo. Yo supongo que realmente el límite va
si ha habido acuerdos, va por aquí. Pero como veis, toda esta franja, este es el Semás que está abandonado, toda esta franja es de Esplugas y tiene unas posibilidades enormes, enormes, de que Esplugas tenga un final adecuado que nos separe de Hospitalet, que nos separe con parques o con huertos, cultivos de Hospitalet, para diferenciar esta zona tierra de nadie, que es la que se ha convertido. Bueno, aquí lo tenemos. Fijaos las posibilidades enormes de este valle. Este es Cancerbera, que podía ser el centro de una actuación pues, de cultivos, de huertos, de verde, que llegase hasta este límite. Fijaos, estas están muy mal situadas porque están sobre el barranco, o sea, están en el fondo de valle. Una pena que se construyeran estas torres, porque impide la llegada de este valle verde a una zona ya más dotacional, de Hospitalet. Es decir, esta es una pena, pero bueno. Y aquí teníamos este borde final. Entonces aquí, como veis, las posibilidades son enormes. Este vial realmente sobraría, pero claro, debajo va el metro. Pienso que hubiera sido mejor dejar el metro visto, más que cubrir y crear esta presa, porque se ha creado una presa que impide tratar esta placita. Y como veis, esta carretera ha partido en dos y es un error. Me pregunto si esta carretera era tan necesaria o no, o esto que era una colina que conectaba con estas escuelas, que aún podríamos recuperarla, porque aquí aún podríamos cubrir la ronda en parte y recuperar esta colina, porque es la última colina de Esplugas en frontera con Hospitalet. Aquí tendríamos ya las líneas del metro. Es decir, es un final perfecto que podía ser un final alto, con Cancerbera como centro de una zona de parques y de huertos, ¿por qué no? Los huertos aquí. Aquí las posibilidades son enormes para Esplugas, enormes. Bueno, aquí lo veis muy bien. Este paseo, toda esta colina continuaba aquí hasta este más y hay que intentar recuperarlo. ¿El problema cuál es? El problema es la ronda, que podríamos cubrirla. El problema son estas salidas, que podríamos cambiarle las rasantes, reformarlas para que puedan existir, pero permitiendo esta cubrición, para unificar y recuperar todo esto que se ha perdido y que Esplugas lo está perdiendo. La misma construcción aquí de la gasolinera indica como que han abandonado ya este territorio y no puede ser porque es el borde final de Esplugas, el borde sur. Bueno, aquí vemos todos estos huertos que había, que eran un tesoro, que hay que mantenerlos, hay que poder recuperarlos. Todo esto que admite muchísima mejora y todo esto que está, como veis, muy olvidado y por supuesto esto. Fijaos las posibilidades que hay aquí, hay muchísimo sitio. Bueno, aquí lo vemos otra vez. Aquí vemos este borde y ahora vamos a cruzar sin más a esta zona de aquí para que veáis. ¿Veis? Este es el valle con un acueducto precioso con unas posibilidades tremendas. Tremendas para Esplugas. Aquí, como veis, esto está sin resolver, este encuentro con esa urbanización de torres, pero con unas posibilidades tremendas aún. Aquí está esta presa, está formada por la cubrición del metro. Entonces, todo esto también habría que resolverlo mejor, lograr unificar este espacio con el de arriba. Incluso, aunque aquí haya una cubrición del metro, a lo mejor no es necesario que haya un vial. Todo esto puede ser un verdadero paraíso, como lo era antes. Ahí tenemos el Esplugas central, que podría asomarse a este parque. Bueno, ya lo veis que es un espacio muy, muy bonito. Son las torres en la zona, creo que era Macael, y todo el frente tan interesante que podemos. Todo esto puede ser un verdadero paraíso si lo hacemos bien. Este es este precioso can, o más, que puede ser el centro, adquiriéndolo el ayuntamiento, el centro de un área verde, de un área de huertos, convertirse en un punto de encuentro. Estas son las torres que como torres tal tienen difícil solución. Y veis, fijaros, el frente tremendo. Imaginaros que este vial se suprime, que todo esto es un gran parque en torno a este precioso más. Fijaros, aquí es esta gasolinera, que es bonita en sí, pero nos indica como que el ayuntamiento ha perdido ya, ha tirado la toalla en todo este territorio.
Bueno, por suerte una gasolinera es fácil de trasladar. ¿Veis? Ya parece como que ha considerado que ya ese territorio es olvidado. Y no, aquí este vial nos está estorbando muchísimo, no lo necesitamos y podemos recuperar toda esa gran colina. ¿Veis? Todo esto puede ser recuperar lo que fue todo este más, un espacio importantísimo. Y este vial podríamos realmente suprimirlo. A veces son los viales los que están destruyendo la ciudad. Estas son las torres por detrás. Como tal, torres, probablemente las viviendas sean buenas, ya veis todos los espacios exteriores, pero es una escala y un urbanismo que nunca nos puede gustar. Aquí tenemos las posibilidades enormes. Sabemos que hay una demanda de aparcamiento, está claro que hay que mantener, pero las posibilidades, ya veis, son tremendas. Bueno, subimos y ahora, perdonad que me esté alargando mucho aquí, pero es que es clave. Este es el futuro de Esplugas. Es lo último que le queda a Esplugas por urbanizar. ¿Veis? Os muestro esto para mostraros que la ronda aquí pasó de valle a valle. Al pasar de valle a valle, cortó una meseta. Fue una cosa extraña que hizo la ronda, no podía quizá pasar por otro lado, pero todo esto lo podemos recuperar. Podemos recuperar esa continuidad. ¿Veis? Aquí se ve bien las cotas, como aquí tenemos una cota original alta, que este vial ha cortado, que si este vial no existiese, todo esto sería un espacio unitario. Y fijaros, aquí os lo quiero mostrar, ¿veis? Ahí tenemos el Esplugas central, con la zona del McDonald's. Ahí tenemos las escuelitas que llegaban de ese otro Esplugas, que en medio tenía ese arroyo con el campo de fútbol. Es decir, fijaros que aquí podemos cubrir. Es decir, tenemos cota porque la ronda aquí cortó este promontorio para pasar de un valle, como era este, al otro valle. Entonces, podemos recuperar esta meseta, cubriendo la ronda un poquito más. A la ronda no le afecta, son unos segundos. Y podríamos recuperar ese espacio, manteniendo, por supuesto, que aquí hay un valle y que al otro lado hay otro valle. Y sabemos que la ronda sin duda va a estar. Pero veis, aquí se ve muy bien. Este es el borde, ese borde que podríamos llegar a cubrir. Ahí recordáis que estaba el campo de fútbol y había un espacio muy estrecho para el arroyo. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Desde esta cota hasta esa cota, todo esto se podría cubrir si no tuviéramos esta salida. Si solo fuera la ronda. Ya veis que tenemos cota y recuperar la colina que la ronda cortó. La ronda cortó esta colina que continuaba hacia el sur y que hay que recuperar. Aquí, como veis, esto ya es bordes de la zona de Hospitalet. Vemos ese valle donde vuelve a aparecer el otro acueducto. Fijaros las posibilidades enormes que tiene este paisaje. Pero esto ya es Hospitalet. Si vamos hacia el norte de ese puente, aquí teníamos, recordáis, el camino al lado de la escuela, que nos extrañaba esta gran valla. Y fijaros que aquí podríamos ampliar en unos 50 metros esta cubrición. Es decir, que podríamos lograr salvar. Por supuesto va a haber un tramo de ronda que siempre aparecerá, pero en el momento en que podamos cubrir, tenemos que cubrir. Aquí lo vemos muy bien. ¿Veis ese puente? Aquí podríamos cubrir y aquí podemos cubrir. De manera que esta colina continúe con esta colina. Y luego, como veis, aquí también podemos ampliar un poquito, de manera que realmente la ronda quede en unas franjas en que no podemos cubrirla, pero que no impida la relación de todo este territorio de Esplugas que lo estamos perdiendo, que lo estamos abandonando. Fijaros que tenemos el McDonald's. Si no tuviéramos esta salida, todo esto podría ser un parque en continuidad con el parque de enfrente, aunque sabemos que está el arroyo en medio. Y lo mismo pasaría ahí, es decir, la ronda casi no la veríamos. Y aquí subimos, y aquí hay un tema muy interesante, y es que Esplugas tenía aquí una franja industrial, ahí aparece ya Hospitalet, con esa actuación una escala un poco desmesurada, y este es un territorio que era fronterizo, que es una pena que no lo hemos mantenido, quizá con ese carácter de suelo industrial, y se ha hecho una construcción, una actuación un poco, como veis, es un espacio un poco indefinido. Aquí aparece ya la urbanización de Hospitalet con el gran polideportivo, con la secuencia de torres. Y aquí hemos hecho una actuación que es, en sí la arquitectura es bonita, pero que
Como veis, no se establece clara la frontera entre los dos municipios. Creemos que hubiera sido mejor mantener esto como un carácter más industrial o una dotación. Aquí es verdad que existía ya esta área de viviendas, porque aquí viene un poquito la frontera. Es una pena porque es un territorio indefinido. ¿Veis? Es bonita esta actuación, pero quizá muy densa y no deja claro que esta es la frontera entre dos municipios. ¿Veis? Es una pena. ¿Por qué? Porque el Esplugas residencial acababa ahí y efectivamente, aunque teníamos aquí una serie de construcciones, el resto era todo un Esplugas industrial. Es una pena haber creado este elemento residencial aquí y no haberlo trasladado para completar igual la trama residencial de allí. ¿Por qué? Porque se ha roto la diferencia entre Esplugas y Hospitalet. Uno no sabe cuándo pasa de uno a otro. Mientras que hubiésemos mantenido un suelo industrial, incluso una dotación, un parque, pues notaríamos eso. Como veis, es una torre quizá demasiado densa y ha sido una pena porque es una actuación que podría haber sido, tiene elementos muy bonitos, pero veis, aquí está el Esplugas industrial, continuaba en un territorio de transición y es una actuación, como veis, demasiado densa. Es una pena porque se ha hecho una manzana, pero el espacio interior no ha quedado un poco agobiado por la presencia de esta torre tan gigantesca. Es demasiado densa esta torre. Aquí lo vemos muy bien. ¿Veis? Este es el límite de Hospitalet con su secuencia de torres, el polideportivo. Aquí tenemos esta área industrial. Toda esta era una área industrial de Esplugas con muchas posibilidades y que nos separaba el Esplugas residencial, que estaba muy bien acabado, con este bulevar. Todo esto, recordáis que lo vimos en la primera lección, creo que estaba muy bien. Y efectivamente sabemos que había aquí un grupo de viviendas, pero la vocación de toda esta franja era una vocación industrial, dotacional, y aquí se ha construido esta actuación, que es la única actuación residencial nueva, muy densa, y que es una pena porque parece que quiere establecer una conexión con Hospitalet, y eso nunca es bueno. En fin, todo tiene solución, ¿no? Pero aquí Esplugas tiene que saber muy bien cómo quiere crear qué quiere en esta frontera para diferenciarse. Creo que no es bueno nunca unir. Siempre hay que marcar, porque eso crea ritmos, crea riqueza, crea variación. No nos tenemos que unir con Cornellá ni nos tenemos que unir con Hospitalet. Aunque haya las mismas avenidas, tenemos que marcar dónde acaba uno y dónde empieza otro. Y aquí tener una franja que puede ser industrial, dotacional, verde, y sería bueno mantenerla hasta llegar aquí. Ya lo veis, fijaros aquí. Aquí se mantiene el color rosa para la industria. Ya veis que es una franja esta muy delicada y muy interesante y que exceptuando esto que hemos hecho, pues el límite, esto está equivocado en parte porque esto era industrial, es rosa también, es decir, que el límite residencial de Esplugas estaba muy claro con este bulevar que llegaba aquí. En fin, ¿veis? Quizá aquí uno de los fallos que tienen estos planos 50.000, 25.000, que son muy buenos, es que no diferencia por colores las dotaciones. ¿Veis? El gran polideportivo tendría que tener un color distinto del industrial. Está faltando un color para las dotaciones. Pero bueno, aquí se ve muy bien, ¿no? Cómo es una tierra de transición que se está perdiendo la ocasión de marcarla como tal frontera. Bueno, y volvemos a donde habíamos dejado antes, en Esplugas Oriental, en la frontera con Hospitalet. ¿Veis? Es una frontera que aún mantiene esta escala tan bonita de estos viejos barrios, una escala que permitía la entrada de sol, que permite que viva muy bien esa manzana gracias a que estas casas son más bajitas. Aquí, como veis, es una tierra de frontera de los dos municipios, se ve por las carátulas de las calles, y ahí eso lo veremos cuando tratemos Hospitalet. Aquí se produce este cruce, ese precioso árbol, con Hospitalet. Y empezamos este camino que nos lleva, este viejo camino. Fijaros que hay arquitecturas muy interesantes, muy graciosas, estas grandes terrazas que asoman, que es la frontera con Hospitalet. Como veis, siempre nos preocupa estas calles. Seguimos subiendo.
Fijaros que es interesante esta arquitectura, ha creado un espacio de gran escala. Y fijaros cómo la arquitectura puede mejorar muchísimo una calle. ¿Veis? Un espacio muy, muy bonito. Da una escala de gran ciudad. Perfecto. Parece perfecto. Seguimos. Este lado de la derecha es Hospitalet. Fijaros, casas interesantes. Siempre en el chaflán podemos tomar dos actitudes. O una gran terraza, abrirnos, o a veces hay arquitectos que optan por una actitud más escultórica de crear un gran frente ciego. También es una actitud válida, sobre todo porque en los laterales que habrá creado los salones. ¿Veis? Son casas interesantes que van acompañándonos. Y siempre el problema de estas calles, que fijaros que ahí podríamos tener ese parque mirador, y yo creo que estas calles merecerían quizá ser ya peatonales. ¿Veis? Esta es la casa que os decía, es Hospitalet, pero bueno, nos enriquece con este pequeño chaflán. Está muy escultórica, muy bonita. Seguimos subiendo y vamos a encontrar aquí otra actuación bonita, que es la pequeña iglesita, pues que crea un elemento singular en los barrios. ¿Ves? La pequeña iglesita. Es importantísimo esto en los barrios, estas pequeñas iglesitas son un punto siempre de esperanza y de consuelo. Seguimos subiendo, pero a partir de aquí, esta es la calle Maladeta, creo que es, que lo veremos luego, empieza ya Esplugas, en las dos aceras son Esplugas. Y seguimos subiendo. Esta era una calle que tiene su interés, se ve que fue una calle importante, que es la que veíamos que acompañaba el parque, y creemos que merece un tratamiento quizá de aceras. Quizá puede ser una calle de un sentido, en vez de ser una calle de dos, podría ser una calle bajada y subida a la otra, la calle del Torrente, que veremos luego. Bueno, aquí tenemos esta suerte. Esta es la manzana que os recordáis, que veíamos dando al paseo, que ocupa toda la manzana. No sabemos si, creo que hay viviendas hacia el patio, y eso no sé, da un poco pena que sea tan densa. Pero bueno, veis una manzana que ha enriquecido, veis este juego de volúmenes, enriquece mucho la ciudad. También la aparición de las columnas en planta baja, bueno, es de agradecer. ¿Veis? Seguimos y nos dirigimos ya, estas son las calles ya que van a la derecha, que también nos preocupan. ¿Veis? Son calles que por suerte no son tan altos los edificios, como es una hora muy temprana, está a oscuras, luego entrará el sol, pero que quizá no son calles para tener los contenedores. Los contenedores tienen que ir a los paseos porque son los espacios que, por ser más bonitos, pueden admitir elementos así. Estas pobres calles no pueden tener los contenedores y sería perfecto que fueran calles semipeatonales o peatonales. ¿Veis? Son estas calles que nos preocupan mucho. Antonio Gaudí, Josep Gras. Son unas pocas calles, pero que yo creo que el ayuntamiento tendría que replantearse si realmente pueden ser todos islas peatonales y tener solo estos viales, este que puede ser potente porque va al borde, y luego por supuesto es este elemento, ¿no? El de Maladeta. Seguimos subiendo, llegamos a la zona de la escuela, aquí tenemos otra arquitectura también interesante con el esfuerzo que ha dedicado a la planta baja. Ahí estaban las torres de creo que era Plaza Macael. ¿Veis de nuevo este problema de estas calles? Que pueden ser calles muy hermosas, muy bonitas, porque les entra el sol realmente, si a lo mejor suprimiéramos en parte los aparcamientos y las convirtiéramos en calles arboladas, un arbolado bonito central. Bueno, aquí hay muchas posibilidades para mejorar estos barrios. Subimos y llegamos ya a esta esquina y aquí nos llevamos una grata sorpresa. Si seguimos subiendo, aquí veíamos, recordáis, esta calle que empezaba en esa manzana inacabada, y aquí tenemos las dotaciones. Pues aquí asombrosamente aparece un espacio muy bonito. Es el borde de lo que fue el CAN, donde se han creado todas estas instalaciones, y se genera un espacio de mucha vida. En parte está cerca la escuela, es un choque de tipologías. Recordáis que ahí empezaban las torres y las tres manzanas antiguas. Aquí empiezan las manzanas que hemos visto ya nuevas. Casos que nos asombra encontrar un espacio tan vital y tan bonito. Bueno, aquí lo tenemos, fantástico. Y además es un espacio muy importante porque si lo hacemos bien podría llegar hasta el paseo
hasta el valle, hasta el mirador. Pero fijaros, nos asombra que tiene mucha vida. Bueno, creo que ha sido una sorpresa muy bonita. Tiene vida. Creo que podría también ya intentar aquí ya mejorar las aceras. Y como veis, aun con distintas arquitecturas, se ha logrado un espacio de relaciones fantástico. Es un éxito. Nos parece muy bien. ¿Por qué? Porque recibe en cierta manera todo el Esplugas que viene desde la calle Maladeta, toda esa zona de manzanas, y es una transición hacia el parque de arriba, con lo cual fantástico. ¿Veis? Muy bien. Da gusto encontrarse estos espacios. Aquí aparecen esos dos grandes lienzos de residencial, que era la esquina del antiguo MAS, que hubiera sido mejor que hubiera sido dotacional o verde, pero bueno, está ahí. Por suerte nos realiza la transición, que lo tenemos. Fijaros qué bien nos ha venido. Aquí que está el futuro paseo, la escuela, el borde del parque, qué bien ha aparecido este espacio, que recibe en cierta manera la vida de todo este barrio muy denso, que no tenía demasiados alicientes y que lo ha encontrado aquí. Fijaros lo interesante que sería poder llegar de aquí, o bien por aquí, por un parque peatonal, poder llegar al valle, o bien entre la escuela y las torres, poder llegar, es decir, establecer una conexión con el valle. Y aquí fijaros que tenemos estas grandes manzanas, pero asombrosamente vamos a encontrar aquí otro espacio, por así decir, semipúblico, con el Linz que ha hecho esa nueva construcción y que va a recibir la calle Maladeta, es decir, que recibe la última calle de Esplugas. Frente a esta gran rambla, Severo Ochoa y calle del Torrente, que se ve que fue un antiguo torrente que separaba un poco Hospitalet de Esplugas. Bueno, aquí tenemos esta gran construcción. Es muy densa, pero es muy interesante, porque como veis, unifica las grandes terrazas. Bueno, tiene un interés esta pieza, una pieza clásica muy poderosa. Aquí vuelve esta casa y aquí aparece una dotación que creo que es sanitaria. Fijaros, ¿veis? Es una casa con interés, dando todo a la terraza. Bueno, tiene su empaque, quizá el único problema es que es muy densa. Y aquí tenemos esta dotación, creo que es sanitaria, que permite que entre la luz a estas manzanas. ¿Lo veis? Con lo cual, toda esta urbanización está muy bien. Y aquí aparece esta última, donde encontramos dos cosas buenas. Por un lado, una manzana de una escala muy apropiada y muy bonita, con una arquitectura muy escultórica que enriquece muchísimo esta esquina. Y luego este Linz, que también pues está muy bien que un supermercado haga un edificio de interés que pretenda mejorar un poco el barrio, ¿veis? Con lo cual es un final de Esplugas aquí muy, muy rico, muy interesante. ¿Veis? Aquí aparece este bloque muy potente y otros bloques de atrás, quizá demasiado denso esta zona, pero esta manzana con esta construcción alegra mucho. Y luego ahí aparecen ya las dotaciones del borde del parque. ¿Veis? Aquí estamos. En este punto, esta manzana es interesante porque toda ella se resolvió con una arquitectura de interés. Quizá podría mejorar el interior, el patio. Estas son quizá muy densas, pero bueno, son, como veis, el borde de ese parque que está lleno de dotaciones. Y aquí aparecen nuevas dotaciones. Es decir, que casi hubiésemos tenido un Esplugas de parques y de dotaciones si no hubiésemos tenido estas dos grandes manzanas. Pero bueno, también a veces es bueno que la vida continúe enlazando espacios residenciales. Y aquí tenemos este asombroso espacio, que lo veremos luego, del Linz. Fijaros que bien se ve este borde de la ciudad con este espacio que vamos a ver ahora. Porque ahora vamos a ir a la calle Maladeta. Bueno, acabamos con esa manzana. Allí aparece Hospitalet, un Hospitalet ya más denso, más anárquico. También tiene mucho interés, es muy interesante. Esta sube la calle del Torrente. Allí vemos la actuación, que lo veremos al final, de ese gran centro comercial. Como veis, una gran manzana que tiene la suerte de tener estas grandes terrazas, piezas escultóricas. Desciende el viejo torrente, separando Hospitalet
aquí empezamos en la Maladeta. ¿Recordáis la iglesita que era de Hospitalet? Que estaba aquí, y vamos a seguir esta calle. ¿Veis? Es una calle muy, muy densa, pero con mucha vida. Y eso es muy bueno. Es frontera entre Esplugas y Hospitalet. Ya veis, lo bueno que tiene es que es una calle muy viva y eso salva cualquier cosa. Tiene actividad. Quizá podríamos tener más vegetación, tratar de mejorar la calle. Hoy hay arquitecturas diferentes, pero todas con interés. Tenemos el metro, lo cual es importantísimo. Es decir, asombrosamente, el metro está pasando por aquí. Quizá hubiera sido mejor tener la parada en la plaza o en un punto más público. Pero bueno, lo tenemos aquí. Aquí, como veis, aparece ya vegetación. Se han mejorado un poco las aceras en la zona de Esplugas. Pero lo bueno que tiene es la vitalidad. Es muy bueno. Y vamos a llegar a otro espacio de interés que es la frontera. Esto es Hospitalet, donde tiene una gran dotación. Tenemos otra iglesita y llegamos a este espacio que es fantástico y que no habíamos visto nunca. Un espacio que compartan dos ayuntamientos, un espacio de vida que compartan dos ayuntamientos, aportándose cada uno la vida uno a otro. Eso es fantástico. Este es este centro de Hospitalet que da muchísima vida y aquí tenemos otra actuación de Esplugas. ¿Veis? Como veis, un éxito esta actuación. Recuerda a la que hemos visto antes un poco y aquí tenemos nuestra zona donde se ha generado esta plaza tan bonita. Ya lo veis, una mezcla de ciudades, mezcla de razas. Fantástico. Y aquí llegamos al viejo torrente, donde está la actuación del Linz, que también es de agradecer, aquí rodeando el centro de salud. Como veis, la ciudad va resolviendo sus graves problemas, porque pueden ser problemas graves de barrios que no tienen elementos alicientes, pero aquí los van creando. Y fijaros, este barrio, aquí tenemos este cubrición con un parque, este otro gran parque, esto puede ser también un paseo parque, tenemos esta maravilla de espacio que se ha creado de transición y aquí tenemos esta otra. Es decir, estamos rodeando este barrio de pequeñas actuaciones que nos dan vida y nos lo alegran muchísimo. Abandonamos ya esta gran plaza. Perdón, se ha ido esto, eso es. ¿Veis? El Linz es de agradecer cuando un centro comercial pues invierte en hacer una arquitectura pues más rica, más alegre, más. Y aquí vemos esta manzana que también nos ha ayudado mucho a resolver esta esquina y ya subimos por la calle del Torrente en frontera con Hospitalet. Seguimos subiendo, aquí como veis se ha hecho una nueva plantación. Creemos que aquí se está pidiendo todo el tiempo aceras un poquito mayores, pero bueno, sabemos que estamos pensando eso, si realmente aquí podría ser ya de un sentido para poder ganar un poco más de espacio. Y ahí vamos subiendo, aquí como veis la pendiente es muy muy fuerte, muy complicada, fijaros, una pendiente fortísima, para llegar ya a la vieja Nacional 2. Y llegamos ante este espacio, ya vamos a acabar, no sé si me estoy alargando mucho, y llegamos ante un espacio fascinante, fijaros, esta calle se abría al paisaje, se abría a la montaña de Esplugas y tenía una serie de más espacios vacíos. Eso ha sido muy bueno, ¿por qué? Porque no ha sido una calle cerrada con viviendas a uno y otro lado. Y ha tenido la ocasión de construir una gran actuación, una gran dotación. ¿Veis? Actuaron muy bien, iniciaron la creación de una plaza circular, pero parece que es un poco lo que le pasa a Esplugas, que cuando intenta crear plazas, recordáis que ahí había pasado, siempre enfrente tiene un elemento diferente, es decir, hay una cierta asimetría total entre el Esplugas al norte de Nacional 2 y el Esplugas al sur. Pero eso permite que desde esta avenida veamos la cordillera, veamos la montaña, veamos el paisaje. Es decir, no es malo. Fijaros qué asimetría tan fuerte. Es un final, por tanto, de la ciudad, tanto de Hospitalet como de Esplugas,
esta parque alguien dice, hubiera sido mejor que esta plaza se hubiera cerrado. Pues no lo sé, porque como veis esto era muy denso. Aquí tenemos el parque con la gran dotación y fijaros qué elemento tan singular ya teníamos. Este ya es el final de Esplugas. Creo que es bueno que en ese final haya aparecido un gran elemento de comercio, de unión. Al fin y al cabo es una plaza cubierta. Sí que he hecho en falta que teniendo todo este espacio que teníamos, este edificio nos hubiese venido más atrás y hubiese generado aquí esa plaza que está pidiendo Esplugas, que no la ha tenido nunca y que está perdiendo tantas ocasiones de tenerla. A lo largo de esta avenida, que es la avenida que realmente unifica todos los barrios de Esplugas al sur, está faltando como un elemento integrador, porque es tan variado lo que aparece, tan rico, pero a la vez está faltando como una gran plaza, un gran espacio. Y esta era la ocasión. Si este centro comercial hubiese incorporado estos solares, si esta calle no hubiera existido, siempre las calles nos están interrumpiendo continuamente todas las posibilidades de Esplugas, este centro comercial podía haber venido un poco más arriba y haber generado aquí ese gran plaza-parque que habría sido realmente el corazón de Esplugas, repitiendo a lo grande lo que tiene donde su ayuntamiento. Pero bueno, no ha sido así. El caso es que tenemos un espacio muy importante de relación, de comercio, en el límite de la ciudad. Y eso está muy bien, porque nos prepara a este final del encuentro hacia la ronda. Como veis, esta es la avenida. Fijaros, aquí se está echando en falta un poco más de espacio, ya lo veis, ¿no? Porque es una actuación muy, muy lujosa, muy rica, muy valiosa. Veis que es muy interesante este centro, pero le está faltando amplitud. Esto se podía haber echado un poquito más atrás. Es una pena porque fijaros que teníamos aquí esta escuela, es decir, está faltando la vida que no nos va a llegar de esta acera, porque tenemos la escuela, tenemos el parque, con lo cual necesitamos un espacio que genere la vida. Y hubiera sido perfecto la creación de una plaza de vida aquí, a los pies del centro comercial. Ya lo veis. Si todo esto hubiera sido una plaza, pues qué fantástico, qué bien habría resultado. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y es de agradecer este gran esfuerzo comercial. Fijaros qué pieza es de las piezas más grandes de Esplugas, probablemente de las mayores. Por lo tanto, una de las construcciones más importantes de la ciudad. Seguimos. Esto se ve así desde la ronda, una pieza. Aquí quizá este borde podría ser un borde de paseo, no lo han sabido ver, que al fin y al cabo este es un monumento de la ciudad, como un coliseo, como un... Aquí tenemos este otro puente que creemos que no tiene mucho sentido porque vemos que nos va a estrangular. Y aquí teníamos la gran clínica y el final de Esplugas. No era el final, porque aquí Esplugas tiene unos solares valiosísimos, pero sí que es verdad que aquí ya la relación entre uno y otro lado era muy difícil. ¿Veis? Esto podría haber sido un paseo de borde. Les pasa a los centros comerciales que desprecian muchas veces los laterales, cuando la gente podría haber vuelto por aquí y haber llegado a la zona trasera. Es decir, pienso si este puente no tiene ningún sentido tenerlo aquí. Podría ser un puente peatonal. Y fijaros aquí que estos parques, que es un sitio privilegiado, precioso, porque es el final de la ciudad, no tienen mucho sentido, porque no tienen vivienda alrededor, están alejados de todo. Pienso si el centro comercial tenía que haber venido aquí, rematando la ciudad, y este parque haber estado a la avenida, ¿no? Al lado de la avenida. Aquí aparece esta arquitectura un poco osca, es una pena, que podría ser un edificio más alegre, más vital. Y como veis, esta calle no tiene aquí ningún sentido. No va a ningún lado, no hace más que cortar y separar solares. ¿Veis? Todo este espacio, no sé qué va a pasar aquí. Es importantísimo, ya lo veis, un solar final de Esplugas. Casi es el símbolo de entrada a Esplugas para el que venga por la ronda, también para el que llega por la autopista. Y bueno, hubiera sido muy bien que esta residencia de estudiantes pues hubiera sido ese elemento que avisa que llega a Esplugas y la generación de un espacio muy amplio aquí. Porque veis que ya detrás empiezan ya Hospitalet con sus... Aquí teníamos esta maravilla, que era otro más, que no sé si en principio son mis planos es de Esplugas, no sé si es Esplugas Hospitalet,
que hubiera sido el argumento perfecto para haber generado un gran espacio. Fijaros que aquí se está insinuando esa gran plaza, pero la urbanización no la permite, porque ¿ves? Se ha creado este eje cuando todo esto podría haber sido un espacio mucho más pensado en respetar el más. Es decir, esto no hacía falta que hubiera estado aquí, podría haber estado en otra dirección, incluso en el otro lado. Bueno, se ha generado esto y está sobrando este vial. Porque fijar que teníamos aquí, teníamos ese más precioso, y esta urbanización lo ha olvidado completamente. Cuando esta urbanización tenía que haber mirado a ese más, tenía que haber generado aquí un espacio de relación, porque es el final de Esplugas. Fijaros la visión ya de la montaña. ¿Veis las posibilidades que hay aquí? Esto, por supuesto, tiene solución. Basta suprimir este vial de aquí y generar aquí un espacio o gran plaza final de la ciudad. Como veis, es una gran actuación impresionante en ese final. Fijaros cómo Hospitales sigue con esta gran densidad y que enfrente, en cambio, tiene el vacío. Eso a veces es bueno porque es el final de una ciudad y las posibilidades enormes de dotaciones que tiene al otro lado. Ya lo veis, ¿no? Hay una asimetría aquí que es una especie de maldición o de bendición para la ciudad. Y aquí todo es espacio con unas posibilidades tremendas. Y para que veáis un poco, fijaros aquí, este plano se llama planimetrías, que es muy antiguo. Fijaros que está en la diagonal sin hacer, este pequeño el cementerio aquí de las Corts está aquí. Fijaros qué diferente era todo esto. Por aquí ha pasado la ronda, que ha capturado este camino de Tordera. ¿Ves? Y bueno, el que quiera aquí puede ver, ¿ves? Los arroyos, como venían por aquí, la Nacional 2. Y aquí tenemos este territorio, ¿veis? Estamos aquí. Eran campos de cereal que eran laderas que descendían hacia aquí. ¿Veis? Aquí está, aquí ni siquiera aparece dibujado ese más. Según esto sería de Esplugas, pero yo creo que la frontera viene más por aquí. Y es toda esta franja, que aquí estaba sin hacer aún el centro comercial. ¿Veis cómo este vial ha interrumpido mucho las posibilidades enormes de este último triángulo de la ciudad? Y fijaros cómo era esto. Era un punto, sí que es verdad, que estaba un poco condenado, porque ya teníamos esta carretera de Cornellá a Tordera, como se llamaba, que luego la retomará la autopista. ¿Veis que ha venido por aquí la autopista? Este arroyo y esta zona de cultivos, pero como veis estaba ya un poco condenada, podríamos decir condenada entre distintos elementos, pero aún así no dejaba de tener un valor enorme. Es un espacio de un valor enorme. Por suerte aún lo tiene, aún lo que se ha actuado aquí. Bueno, fijaros qué interesante es que en este borde, aquí está la universidad, el Camp Nou, Hospitalet, y tenemos esta maravilla de que realmente se ha salvado todas estas laderas con todas zonas deportivas. Hay cosas raras como la enorme torre que se ha hecho aquí, que rompen un poco la escala de todo esto. Pero veis, aquí las posibilidades eran enormes. Eran laderas que descendían de la montaña y aún las tenemos, esas posibilidades. La idea de la creación de un paseo de borde que venga por aquí, como dijimos, otro paseo que venga por aquí. La idea de que este nudo, como veis que es una locura de nudo, sea mucho más sencillo, se convierta en una puerta realmente emblemática de Esplugas y de Barcelona. Es decir, hay aún muchas posibilidades. A pesar, la ciudad siempre se hace a suma de errores que se van luego resolviendo. Entonces, bueno, confiemos en que resolvamos este nudo. Aquí tenemos posibilidades enormes de este vacío en el encuentro de ciudades. Espero que no lo densifiquemos. ¿Veis? Esto extraño muchísimo, esa pieza ahí, en un mundo tan horizontal de pistas y que es un colchón para todos estos bloques que nos rodean. Aquí veis, fijaros las posibilidades enormes del Camp Nou, la zona universitaria, es el final de la ciudad,
la entrada aquí de Hospitalet con unas zonas deportivas y Esplugas, con estos elementos tan importantes del Deslé, la clínica, ahora este centro comercial. Es decir, Esplugas se está fortificando con elementos poderosos. También el Hospital de San Juan de Dios. Bueno, y aquí acabamos ya. Perdonad que me he alargado, mostrándoos cómo la ciudad, aunque nos queda la última lección de Esplugas, que será la parte alta, esperemos que sea solo una lección, fijaros cómo al final la ciudad va rodeándose de elementos de riqueza. La biblioteca, con este parque en el borde de lo que fue la entrada a Barcelona por la autopista. Tenemos este bulevar que ha mejorado muchísimo estos barrios de aquí. Tenemos este borde aún sin definir, donde se ha colocado el McDonald's. Tenemos todas estas dotaciones impresionantes. Se ha salvado todo el casco original y este valle. Se han salvado los dos más grandes que teníamos aquí. Se puede recuperar este valle. Tenemos aquí preciosos paseos con muchas posibilidades. Nos falta de resolver todo este enorme nudo. Nos falta de resolver este viejo más, que puede ser el argumento, como lo fue ahí, esos más que han salvado el viejo Esplugas. A este también puede salvar todo este Esplugas del Sur. Tenemos este otro más que también nos puede salvar este corazón. Tenemos este triángulo riquísimo de dotaciones y de elementos de empresa, con Nestlé, con el nuevo hospital. Y ahora teníamos este barrio que vemos que tiene unas posibilidades enormes porque tiene este gran parque, tiene este Plaza Boulevard, tiene esta otra plaza donde se ha hecho el Linz. Tenemos aquí problemas en estas calles que hay que mejorar. Tenemos las posibilidades enormes de este valle, de este paseo. Y luego tenemos esto que ha sido una actuación muy buena para este eje de Esplugas, porque era un eje que tenía poco elemento de comercio. Y bueno, teníamos este pequeño Mercadona que había dado mucha vida a este punto y ahora tenemos este gigantesco centro que realmente atiende también a Hospitalet. Es muy bueno, creo que es muy bueno que se haya... Nosotros no somos partidarios de los centros comerciales porque sabemos que matan el comercio de la ciudad, pero si van a estar, mejor es que estén integrados en la ciudad que no en las afueras. Y este, pues al final va a ser el argumento, el eje de vida de este punto de Esplugas. Y nos queda este último pequeño triángulo, esperemos que lo resolvamos bien. Y muchas gracias.